Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas. Jornada de viernes 16 de agosto. Estamos en la mitad del mes, ya se nos acaba. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa de rápido estos meses? No sé si porque estamos más ocupados, estamos más viejos, no tengo la menor idea. Jornada de viernes, un poco nublado, un poco frío, pero con toda la buena onda acá en la entrevista con el Longino. Como siempre, estamos a través de www.diariolongino.cl y todas nuestras redes sociales. En X somos El Longino y en Instagram estamos como Longino Diario. En YouTube, Longino TV. Tenemos WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y el número es el más 569-9682-0356. Me pongo los lentes, me saco los lentes porque vamos a conversar ahora con un amigo que por primera vez viene. Esta agrupación viene por primera vez a conversar con nosotros en los casi 2 años de programa. Me refiero a la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, más conocidos como la NEF. Está con nosotros el presidente regional, Patricio Llanera Chamberlain, a quien le damos la bienvenida. Patricio, bienvenido a conversar aquí a la entrevista con el Longino. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Sí, está bien helado en realidad. Bien. Sí, está cambiando el clima como yo me acuerdo del Iquique de antes. Así es, sí. La verdad es que en realidad la sensación térmica y la temperatura está bien baja con respecto a lo que era anteriormente. Oye, un gusto de estar con ustedes. Gracias por la invitación. No habíamos tenido la ocasión de venir anteriormente, como bien lo señalas tú, pero siempre disponibles acá para conversar respecto de cosas coyunturales en relación al tema público. Hay un tema que se tomaron la agenda hace un par de días atrás, a partir de una noticia que salió respecto a las licencias en Bio. Vamos a conversar de ese tema, claro, pero antes partamos desde lo más macro a lo más liviano. ¿En qué está la NEF en estos días? ¿Cómo estamos en el nivel regional? ¿Cómo estamos en la contingencia a nivel nacional? ¿En qué está la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales? Mira, en este momento la NEF está en varios caminos, digamos, está siguiendo varias rutas, digamos, de trabajo sindical. Específicamente lo que trata como la organización a nivel nacional, tenemos una mesa sectorial sentada con el gobierno que trata 4 pilares fundamentales respecto de lo que es la estabilidad laboral y las mejoras en el trabajo, ¿ya? Una tiene relación con el tema del incentivo del retiro, que es una ley que provee la posibilidad de que aquellos funcionarios públicos con cierta cantidad de años de edad obviamente se puedan ir jubilando y como bien lo dice la frase, digamos, la palabra, incentivo del retiro, incentiva a que los funcionarios públicos obviamente se vayan retirando en edad de jubilarse, ¿ya? Sí. Y que obviamente también den paso a que más personas puedan entrar a las plantas, ir liberándose, hay todo un tema orgánico. Claro, es un tema interesante porque siempre se ha hablado de que hay mucho personal o muchos funcionarios que está a contrata, que también puede ser parte de la NEF o de los gremios que cada uno de la... Sí. Son funcionarios públicos, los funcionarios públicos tienen, pero las plantas no corren. Entonces ese es un poco el incentivo, los más viejos, los más experimentados o experimentadas, tienen que dejar ese espacio a los jóvenes, pero también no quieren dejar de trabajar. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto tiene mucho que ver en todo caso con las formas y también esta motivación que tiene la persona de poder jubilarse. Esto no solamente atañe a las personas del sector público, sino al trabajador en general. Sí. ¿Ya? Precisamente porque está de la mano con el tema de las pensiones y todo lo que tiene que ver con el aspecto previsional, bueno, lo que ahora el gobierno está tratando de alguna forma de sacar adelante, que es la reforma, en la coordinadora del movimiento Nueva AFP, que no la puedo dejar de mencionar, respecto de precisamente cambiar el sistema, digamos, de seguridad social nuestro, avanzar hacia eso. Bueno, todo esto engloba precisamente uno de los pilares fundamentales de negociación o de conversación que tiene actualmente la NEF con el gobierno. Hay otro que tiene que ver con el tema de la movilidad, que le decimos nosotros, que precisamente tiene que ver con la estructura organizativa o organizacional dentro de los servicios públicos. También el tema de las 40 horas, que bueno, todos bien saben que aplica en este instante para el sector privado, más en este momento el gobierno, y en buena hora, abrió la posibilidad de que la discusión se realice también para el sector público, que creemos nosotros es de toda justicia. Y ahí también hay todo un tema porque el sector público tiene distintas o algunas, digamos, distinciones entre las mismas personas que trabajan, porque hay jornadas laborales de diferente índole. Están quienes trabajan por turnos, por ejemplo, es decir, jornadas ordinarias de trabajo que van de 12 horas, etcétera, como el caso de aduana, de la DGAC, gente del SAC, de salud. De salud, exacto. ¿Cómo están quienes trabajan, como le decimos nosotros, en la jerga administrativa, por decirlo de alguna forma, de 8:30 a 5:30, lunes a viernes? Bueno, y también está de la mano con las distintas leyes que también nos engloban o nos van, digamos, regulando. Pero también estamos en eso, estamos tratando de avanzar como ANEF para que obviamente esto se realice de manera eficiente y que obviamente también el sector público se pueda acoger a esta ley.
Y bueno, y también tiene mucho que ver con esto de alguna forma de terminar con los acosos, los maltratos. Hablando de leyes, quería tocarte Sí, el tema de la claro, ley, Karim. por ¿Cómo supuesto. estamos en este momento? Que entró en vigencia hace 15 días, el 1 de agosto pasado. ¿Cómo lo ven ustedes como asociación de funcionarios, perdón, agrupación de funcionarios, respecto a esto? Porque la ley, si bien va a depender de la Dirección del Trabajo, modifica parte del Código del Trabajo, pero apunta a la inmediatez, a la rapidez. Ya no hay que hacer una secuencia, hay confidencialidad, pero es el empleador el primero en tratar de buscar la conciliación, buscar investigar. ¿Cómo lo ven dentro del aparato público? Por ejemplo, cuando una jerarquía, no el director regional o quizás no el primero, pero sí un mando medio que dé una instrucción pero que no se note autoritario, por ejemplo, para que no digan, oye, me están acosando. ¿Cómo se juega en este sentido? Mira, lo que pasa es que tiene varias aristas el asunto. En primer término, tengo que relevar algo que es bien importante, que uno nunca puede dejar de lado. No podemos olvidar la historia. Sí. En términos prácticos, la ley Karin nace a partir de una desgracia. Sí, por supuesto. De un evento Desafortunadamente, muchas de las últimas leyes nacen a partir de una desgracia. Hay una reacción desde el Estado, desde los servicios, de todo el aparataje, digamos, público y laboral en general, que se ve obligado a tener que, obviamente, generar estas líneas normativas producto, insisto, del triste y muy desafortunado, claro, exacto, de lo que pasó con... Exacto. ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente lo que ocurrió con ella es lo que por mucho tiempo hemos estado desde el área sindical tratando de prevenir. Y hemos estado un poco evangelizando los distintos servicios públicos con las direcciones generales, con los jefes de servicios en general, respecto de que esto no puede volver a ocurrir, bajo ningún punto de vista. Bueno, partimos hace muchos años atrás con el Código de Prácticas Buenas Laborales, aquel tiempo, digamos, de la presidenta Bachelet, después se fueron avanzando en algunos hitos, como por ejemplo el reconocimiento de la tutela laboral para el sector público, porque antiguamente solamente aplicaba para el sector privado, ¿verdad? Y ahí nos fuimos avanzando, el servicio civil, que en algún momento se trata de robustecer para que generaran normas rectoras en términos justamente a los protocolos de buen clima laboral, precisamente apuntando un poco a la prevención, no solamente a la parte reactiva que es la sancionatoria, sino prevenir que esto ocurra. Y bueno, y finalmente llegamos a esta ley. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cómo la vemos? Con hartas expectativas. Sin lugar a duda que para esto no simplemente surge el hecho de que haya teóricamente hablando, una ley que esté escrita, sino que cómo nosotros la podemos reforzar para, como dije recién, y voy a reiterar, digamos, en todo momento, hay que prevenir. Sí. Hay que evitar, digamos, que estas situaciones ocurran. Aquí, hablando de la ley Karim, particularmente estuvo acá el secretario regional militar de gobierno, Rodrigo Vargas, estuvo el Seremi del Trabajo, Ignacio Prieto, estuvo la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Noemí Salinas, conversando un poco previo a la instalación. Pues, esto se decretó en enero, pero se entró en vigencia el 1 de agosto. ¿Hubo capacitaciones? ¿Ustedes como ANEF pudieron efectivamente verificar que en la práctica todos estuvieran capacitados? ¿Están las modificaciones al manual de higiene y seguridad que tenés? Porque el reglamento ya tiene que estar vigente, o sea, a partir del 1 de agosto ya tendría que estar. Debiera estar. ¿Ustedes como ANEF han podido verificar que eso es así? A ver, en gran parte o en gran medida los servicios públicos ya han avanzado en los protocolos precisamente en lo que tú te refieres, de que existan, digamos, los medios, las formas, y que todo esté alineado justamente insisto nuevamente, a prevenir. Por supuesto. ¿Ya? Pero también obviamente para que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer si se ve enfrentada lamentablemente a una situación de este tipo. Entonces sí, hemos tenido, digamos, cierto sondeo principalmente por intermedio de los dirigentes, que son los encargados también de velar porque esto ocurra, y obviamente exigirle al jefe del servicio o a la jefa de servicio que lo realice, porque es una obligatoriedad ahora, ya no queda como a mera voluntad de quienes están a cargo, sino muy al contrario. Por eso que hablaba también del servicio civil, porque en algún momento el servicio civil hizo el intento de realizar, digamos, obligatoriedad hacia los servicios públicos para que mediante normas rectoras los servicios generaran estos protocolos. Sin embargo, no todos asistieron, digamos, o respondieron de manera fehaciente a esta obligatoriedad. En este caso no, ¿por qué? Porque ahora entra, y es una cuestión súper importante de saber, ahora entra definitivamente, más allá, digamos, del rol fiscalizador que realiza por defecto y por su ley orgánica, sino esta ley también, la ley Karin, también refuerza ese ámbito, que es que la Contraloría tiene la obligación de velar
fiscalizar, auditar que los servicios públicos cumplan con, obviamente, estos protocolos. Además de la dirección del Además de la dirección del trabajo, porque la dirección del trabajo en realidad aplica más para el tema del sector privado y obviamente algunos códigos del trabajo, digamos, que están en el sector público. Pero en lo global, en realidad, la Contraloría aplica para el sector público. Por lo tanto, la Contraloría, siendo el órgano fiscalizador número uno, diríamos, para nuestro ámbito de trabajo, es la encargada, ahora sí, de realizar todo lo que tenga que ver, velar porque eso se cumpla. Hay un tema muy importante también. Generalmente en el sector público, cuando se llevaban a cabo, por ejemplo, por producto de denuncias, el tema de los acosos, los maltratos, la violencia en general, había sumarios que descansaban 2 años en los servicios públicos. 2 años. No, impresentable. Y siempre la excusa era de que porque el fiscal, porque los tiempos, es que faltan antecedentes y un sinfín de cuestiones. Más allá inclusive de lo que está estipulado en realidad en el estatuto administrativo, que el estatuto administrativo, digamos, engloba o más bien dicho encajona con tiempos bien detallados respecto a lo que significa un sumario. Pero sin embargo, bueno, muchos servicios públicos no lo hacían o no respondían frente a eso. Ahora no, la Contraloría también tiene ese deber de hacer que estas investigaciones se realizan realmente en los tiempos que están estipulados, sean, digamos, diligentes en los trámites, que no hayan excusas, digamos, para poder proveer, digamos, cierta tranquilidad también. Y aquí voy a decir, tanto el denunciado como el denunciante, porque hay una afectación también al clima laboral, ¿verdad? Cuando hay una denuncia entre las personas por producto de un conflicto que se generó, no siendo juicioso respecto de la situación en sí, pero sí obviamente también afecta al trabajo en general, es decir, a la gente que le está rodeando. Sí, así evitamos también la revictimización. La revictimización, pero acá también hay otro punto, perdona Rodrigo, que también hay que relevarlo, y es el hecho de que nosotros realizamos un trabajo primordial para el usuario, que es la población. Sí. Y eso también tiene una afectación. Es decir, una persona que está trabajando en un ambiente hostil, definitivamente va a entregar un servicio que a lo mejor no va a ser el adecuado. Pero ojo que hoy día también la ley Karin prevé esa... ¿La previene? No, prevé, se antepuso a decir, bueno, están ellos en el código, en su ambiente laboral, tienen que haber un resguardo y una prevención. Por supuesto. Pero también dice, bueno, ellos no solo trabajan entre sí, sino tienen proveedores, tienen usuarios. Por supuesto. Hay también una suerte de protección respecto del tercero, el que no necesariamente está en la oficina. Exacto. Tú bien lo señalas. Son aspectos que se fueron incorporando a esta ley, a la investigación, al análisis, al diagnóstico que también hicieron las personas que jurídicamente hablando analizaron o vieron todo esto, pero porque eran cuestiones que al final después de poco se quedaban como invisibles antiguamente, ¿verdad? Sí, porque ahí está, por ejemplo, o sea, tú como ANEF, lo pregunto desde tu vereda, sí. ¿Qué pasa cuando una mesa de entrada están ahí esperando, atendiendo con la mejor cara que puedan poner, supongamos, bueno, o con una cara más seria? Sí. No digo, no tiene por qué estar sonriendo. Comprendo, sí, por supuesto. ¿Verdad? Y llega un usuario o usuaria y llega en mala onda, llega gritando, lo insulta, lo hemos visto en un montón de CEFAM que llegan a agredir. Eso también es maltrato. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y él qué va a decir? ¿Se va a quedar de manos cruzadas cuando lo están insultando? Probablemente tenga que hacerlo por protocolo. ¿Pero cómo lo trabajan ustedes ahí, por ejemplo? Sí, por supuesto que sí. De hecho, fíjate que, hago un paréntesis, el lunes de esta semana tuvimos la ocasión de realizar un seminario precisamente de Ley Karin. Sí. Y esto nace a partir también de un trabajo sistemático que realizamos desde el año 2022, donde firmamos un compromiso, un trabajo mancomunado con la delegación presidencial y lo que ellos le llaman el comité político. Y este espacio se llama el comité o la comisión, digamos, de buen trato laboral regional. ¿Ya? Y es ahí donde precisamente vemos todas estas cosas que están relacionadas con lo que hemos estado conversando. ¿Por qué lo relevo? Porque precisamente en aquella oportunidad, el lunes, este seminario contó con la exposición de el abogado informante de la Contraloría. ¿Ya? Algo bastante importante para nosotros, porque la mirada de la Contraloría, precisamente a partir del rol que va a cumplir, o está cumpliendo ya en realidad, es justamente lo que necesitábamos saber. ¿Cómo la Contraloría se va a hacer cargo de esto? ¿Cómo la Contraloría va a enfrentar este asunto? ¿Ya? Esto no solamente a partir de la cantidad de denuncias que se puedan, a lo mejor, ver en el futuro, sino precisamente cómo va a responder la Contraloría frente a la necesidad que tenemos los funcionarios, los trabajadores en general, de ser diligentes, transparentes y un sinfín de otras cosas. Bueno, finalmente ante eso, este abogado informante fue bastante claro en términos de decir que, por ejemplo, el tema del maltrato o la violencia hacia los trabajadores públicos, inclusive ya estaba tipificado, porque está tipificado en el estatuto administrativo. Sí. Pero ahora esto lo refuerza y obviamente nosotros frente a situaciones de este tipo, evidentemente que las vamos a denunciar, es decir, no podemos permitir que nuestros trabajadores estén sufriendo violencia
por parte de los usuarios. Exactamente. No existe justificación para aquello. Ni de aquí para allá. De nada, la violencia del trabajo tiene que ser radicada. Vamos a recordarle a la gente que estamos conversando con Patricio Llerena Chamberlain. Él es presidente de la ANEF, la Agrupación Nacional de Empleados Públicos Fiscales, acá en la región de Tarapacá. Pero también tengo que contarles que Asociación de Industriales de Iquique y el Tamarugal está hace más de 30 años comprometidos con el desarrollo sostenible de la región, impulsando el desarrollo de Tarapacá y liderando el desarrollo industrial y empresarial de los distintos sectores productivos de la región. Seguimos conversando. Patricio, bueno, ya conversamos un poco de la ley Karim, hemos conversado un poquito esto del incentivo a la jubilación por el tema de la planta, y te lo quiero preguntar en función de... todos los gobiernos, de alguna u otra manera, cuando asumen, dicen, no, es que vamos a evitar que los servicios públicos sigan contratando gente, que haya más contratas. Que somos la grasa del Estado, dijo alguien por ahí. Claro, que contrata, que haya honorarios. ¿Cómo estamos en Tarapacá? ¿Las plantas son más cortas, son más reducidas, hay más contratas, hay mucho honorario? ¿Cómo es el tema? Entonces, la verdad es que en realidad la realidad nacional, más allá de la región, de nuestra región, es similar. No hay mucha variación en ello. Es decir, en la inversa, digamos, o la proporcionalidad nos lleva a la inversa respecto a lo que está establecido en el Estatuto Administrativo. El Estatuto Administrativo habla del 80-20, el 80% planta, el 20% a contrata. Sí. En el caso nuestro, definitivamente, insisto, está completamente al revés. Ahora, ¿cuál es la excusa que siempre se nos entrega para estos efectos? Es que la ley de reajuste, que siempre hay una cápita respecto precisamente de los presupuestos, que se necesitan obviamente para ingresar a la gente a las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente es una justificación, sí, obviamente, pero que se aleja justamente de lo que legalmente hablando está normado. ¿Sí? Ese es uno de los puntos en discusión. Y frente a eso, obviamente vemos cómo, sin lugar a dudas, los servicios públicos empiezan a envejecer, porque era lo que estábamos conversando recién. ¿Por qué? Porque la gente no tiene incentivo para jubilarse. Y esto no solamente aplica para el sector público, como lo dije al comienzo, sino también para los trabajadores en general. Porque evidentemente, como están dadas las jubilaciones, con las bajas tasas de reemplazo que existen, más aún inclusive en el servicio público, porque en el servicio público se habla inclusive de las subcotizaciones. Esto quiere decir que como tenemos, digamos, escalas remuneratorias, donde no todas las asignaciones son imponibles, se genera justamente un detrimento en términos de lo que nosotros calculamos para el futuro. Sí. Entonces, mientras un trabajador común, más o menos, digamos un promedio, se jubila con una tasa de reemplazo del 40%, resulta que de repente vemos funcionarios públicos que no alcanzan al 30%. O sea, es paupérrimo. Y desde ese punto de vista la gente mirando eso dice, no, ¿cómo me voy a jubilar? Sí. ¿De qué vivo? Más encima todo se encarece. Te lo pregunto esto desde la total ignorancia. Por supuesto. No hay nada, ningún problema con la ignorancia. Al perfecto. Contrario, al contrario, es fabuloso. Uno porque siempre en la medida a partir de la ignorancia uno puede seguir creciendo. No entiendo, sé que bueno, está el escalafón profesional y técnico dentro del aparato público. 1, 2, grado 5, 13, 14, hasta el 15 creo que hay, ¿no? Sí, 16. Es que depende de la escala remuneratoria y depende de la ley a la cual... Depende de la escala única, exactamente. Uno puede entrar como contrata y calificar dentro de ese grado similar a grado tanto. Pero es muy irracional de mi parte decir, bueno, si yo quiero ampliar a mi planta, la amplío nomás. Digo, ya bueno, hoy día voy a poner 50 cupos, más allá del presupuesto, digo, ¿no? O sea, porque me imagino que tiene que haber un tema presupuestario. Pero si está para pagar los contratas, está para pagar los honorarios, ¿por qué esas platas no las sumo a este presupuesto? Que me imagino que la DIPRES me va a tener que hacer ahí un guiño a ellos. Decir, bueno, la amplío porque la necesito más grande. ¿Es muy irracional de mi parte pensarlo? No, para nada. De hecho, siempre había una discusión, yo en varias ocasiones, ustedes mismos me imagino lo van a haber escuchado, mucha gente que no es que reclame, pero hacen ver, digamos, sus malestares en términos de por qué se contrata tanto funcionario público. Hace un tiempo atrás escuchaba a una persona política que hablaba de por qué este gobierno haya contratado tanta gente. Pero la pregunta sería el por qué, a pesar de contratar tanta gente, ¿por qué necesitamos tanta gente? Sí. Por ejemplo, aduana. Voy a colocar el ejemplo de aduana. Saludo a los aduaneros y aduaneras con todo el respeto y con el merecimiento que ellos tienen en términos profesionales. Trabajan en Colchanes, trabajan en lugares que son no inhóspitos, pero son bastante agresivos, digamos, desde el punto de vista de lo que es la parte laboral. Es decir, con climas adversos, en altura, en lugares más o menos complejos, más encima enfrentándose a cosas más o menos complicadas, etc. Y frente a situaciones de ese tipo, evidentemente que los funcionarios necesitan también de ciertos backup para poder ir cubriendo un sinfín de necesidades que van
realizándose, surgiendo también a partir de lo que el Estado les requiere o no requiere a nosotros como funcionarios públicos en general. Y por eso que surgen estas necesidades. Ahora, respondiendo a lo que tú decías, que claro, resultaría un poco simple pensar de que, bueno, si tenemos un número de contratos, bueno, pasémoslo a la plata si al final vale lo mismo, por decirlo de alguna forma, Sí, ¿verdad? por eso decía, el presupuesto simplemente. Claro. Si la plata está. El problema que tenemos, creo yo, y aquí voy a dar una apreciación quizás un poco personal, es que lamentablemente carecemos de algo que debiera haberse también resuelto hace rato, y que tiene que ver con el tema de la carrera funcionaria. Hasta ahí quería llegar también. La carrera funcionaria, más allá de la frase, digamos, de rigor, como que casi prácticamente cae como eslogan ya a estas alturas, tiene que ver precisamente de cómo nosotros vamos responsablemente hablando de respondiendo a lo tuyo, cuánta gente necesitamos para hacer una función, un trabajo en particular. ¿Cuánta gente, por ejemplo, necesito en el aeropuerto de la Dirección de Aeronáutica para hacer que el aeropuerto trabaje eficientemente desde los servicios que brindamos los DGAC? O lo mismo pasa con los puestos fronterizos, lo mismo pasa con la gente del MOB, lo mismo pasa con la gente de Gendarmería, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras no tengamos esa fuente de información y de análisis que precisamente nos podría aportar fuertemente esos antecedentes, evidentemente que a lo mejor vamos a entrar en algunos puntos de discusión o de inflexión, digamos, para poder llegar a una conclusión certera. Pero en definitiva yo te diría que el tema, digamos, del presupuesto, si bien es importante, y sin lugar a duda que nadie podría negarlo, de que todo resulta lamentablemente con dinero, en este caso, evidentemente que la necesidad también de tener funcionarios en ciertos, digamos, trabajos o funciones actualmente son necesarias. O sea, no podemos nosotros prescindir de aquello y bajo ningún punto de vista podemos inclusive obviarlo o colocarlo en tela de juicio. No creo que sea por ejemplo, hay secretarías regionales ministeriales que funcionan con muy poco personal para la descripción de cargo, llamémosle, de las acciones que tienen que realizar, sobre todo cuando hay fiscalizaciones. Te nombro uno, el INE. Sí. Mira la importancia del INE. O sea, ¿alguien me podría negar que el INE es importante? No creo. Difícilmente, ni siquiera teniendo la necesidad de yo saber tanto del INE, no, por el trabajo que realizan. Hasta hace poco tiempo atrás, si es que no todavía, estaban haciendo justamente un censo. Sí, el censo, estuvo aquí 2 veces. ¿Cuál es el producto del censo? ¿Qué obtenemos nosotros del censo? ¿Qué el gobierno obtiene del censo? El Estado. Un sinfín de información para todo lo que son las políticas públicas. Pero fíjate que el número de personas que trabajan en el INE realmente es ínfimo, digamos, si lo comparamos con la cantidad de trabajo que tienen que realizar. CERVEL. El CERVEL. CERVEL es una cantidad bastante pequeña y acotada de gente trabajando. Imagínate la importancia de esas personas. Si esas personas no están, saquemos el CERVEL del juego. ¿Cómo hacemos elecciones? Sí, alguien podría decir, bueno, que trabajan cada cierto tiempo, pero al último tiempo hemos tenido muchas elecciones pegaditas una detrás de otra. Si lo vemos desde ese punto de vista, en realidad podríamos decir que todos los trabajos también tienen alguna... El área de salud funciona con un backup de profesionales que los llaman para hacer turnos, contraturnos y... Es que mira, tú me llevaste a un punto, al tema, digamos, lo que es la parte hospitalaria o lo que es la gente de salud en general, en realidad, dentro de toda la importancia. No hace mucho tiempo atrás nos tocó vivir una pandemia. Sí. Con todo lo que eso crudamente nos hizo vivir y lo que nos hizo obviamente inclusive replantearnos respecto de nuestras políticas públicas. Y esto es lo más irrisorio de todo, o sea, no irrisorio, sino lo paradójico, perdón. Mucha gente en realidad en ese momento, y con justa razón, lógica, resaltaban y valoraban en su justa medida el trabajo de la gente de la salud, y eso me pareció bastante acorde a lo que uno espera también. Y insisto, lo que merecen. Pero sin embargo, al cabo de un tiempo, después de terminar la pandemia, los empiezan a criticar. Sí. Y ellos estuvieron movilizados porque en pandemia se reforzaron los turnos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que esperar en una próxima pandemia en realidad para que los vuelvan a reconocer? No tiene sentido. Por eso te pregunto, o sea, apelando a salud, yo sé que ellos tienen una suerte de backup de profesionales para poder cubrir ciertos horarios, ciertos espacios, o incluso cuando trabajan a contraturno o alguien sale de vacaciones. Sí, claro, por supuesto. Y llaman a un profesional a cubrir ese espacio por un tiempo muy acotado. Por supuesto. Pero a raíz de la pandemia se contrató mucho personal. Por supuesto, porque era se necesario. Triplicó si no me equivoco, la planta de los hospitales o de los servicios de salud. Pero se les dijo, de aquí hasta este tiempo, ustedes van a tener que salir del sistema y vamos a quedarnos con los que estaban antes. Que fue lo que pasó a principios de este año y que hubo una movilización en salud.
¿Cómo justificamos eso? Bueno, te contrato por un rato y después esto, porque ahí se me viene a la cabeza, bueno, es que vuelvo, los contrata, los sí, personales a contrata. Es que vuelvo nuevamente a la génesis del problema, y el problema está radicado en que la vulneración de derechos para efectos de los trabajadores se produce a partir de la ineficiencia normativa o legislativa. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad o la facultad, digamos, a un empleador, un jefe de servicio de hacer lo que tú dices que hace. Porque inclusive, más allá del salud, y saliéndome un poquitito del área de salud, estamos todos los años bregando, con el tema, digamos, de las renovaciones de contrata. Sí. Y ahí no solamente estamos, digamos, pensando todos los años, por ahí por el mes de octubre, de si a la persona la van a renovar producto de la facultad que tiene el empleador, o en este caso el jefe del servicio, que es lo que establece normativamente el estatuto administrativo, sino de la mera voluntad muchas veces. Entonces ya no es la facultad, no es que yo tengo la posibilidad y la obligación que me asiste, digamos, en el caso de los jefes de servicio, de poder hacer algo producto de la quizás incompetencia de alguien, de una mala evaluación de desempeño, etcétera, sino de la mera voluntad. ¿Por qué mera voluntad? Porque muchas veces nos hemos encontrado con que hay otro tipo, digamos, de justificaciones para eso, justificaciones políticas, cuestiones personales, y cosas que realmente son inexplicables, porque muchas veces también nosotros como ANEF, que llega la gente a conversar con nosotros y nos hacen ver, digamos, los fundamentos que tienen los jefes de servicios para despedirlo, porque nosotros es un despido, sí, porque termina haciendo un maltrato. Sí, un despido ahí nomás porque no puede, lo que pasa es que se va sin indemnización, no puede... Con lo puesto, sí, así como entraste, saliste. Sí, y a veces sin aplauso. Y esto yo siempre lo coloco en esta órbita de la explicación porque, claro, los abogados, los juristas nos dicen, no, es que no renovación de contrato, digamos, por lo que establece el estatuto. Sí, claro, desde el punto de vista teórico suena bonito y es bien, pero desde el punto de vista de lo práctico, claro que es un maltrato y por ende para nosotros es un despido, porque en definitiva es injustificado. Es completamente injustificado muchas veces lo que hacen. Entonces, y frente a eso, tiene que ver también, y volvemos al tema de lo que es ley Karim, climas laborales, vulneración y un sinfín de otras cosas. Fíjate que un dato, y es bueno que la gente lo sepa. Antes del dato, porque tengo que hacer una pequeña mención y seguimos conversando a propósito de todo este tipo de circunstancias. Recuerdo que estamos conversando con Patricio Llerena Chamberlain, él es presidente regional de la ANEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Les recuerdo que estamos por www.diariolongino.cl y también tenemos WhatsApp. Se me perdió el WhatsApp. Es el más 569-96820356. Está anotado acá, en todo caso, por si ustedes lo quieren ver. Escríbanos, coméntenos, denos una denuncia para seguir investigando sobre esos temas. Patricio Llerena Chamberlain, él es presidente regional de la ANEF, está conversando con nosotros y tengo que conversarle que si alguna vez quiere viajar al interior de la región, que vaya a Pica, ahí en el corazón de la Pampa del Tamarugal. Ahí está Hotel O'Higgins, en Balmaceda 6. Los espera a todos y cada uno de nosotros. Por trabajo o por placer, Hotel O'Higgins, Balmaceda 6. Excelentes habitaciones, confortables espacios comunes, una gastronomía impresionante. Hotel O'Higgins, en Pica, Balmaceda 6. Seguimos. Quiero llevarte al dato que me estabas hablando. Entonces me estabas conversando para seguir la idea y preguntarte y entrar en el último tramo de la entrevista. Qué bonito Pica entre paréntesis. Muy lindo. Muy lindo. Sí tiene que ver justamente con el tema de las desvinculaciones de personas del sector público, fines de año. Hace no mucho tiempo atrás, cuando se discutía el tema de la tutela laboral, tuvimos al alcance un dato, y que es importante tenerlo a la vista, de cuánto significa para el Estado en términos de detrimento el hecho de una indemnización por efecto justamente de una tutela laboral por el funcionario público. En otras palabras, si yo demando al Estado, en estricto rigor yo quiero demandar al jefe de servicio, que fue el que me vinculó, ¿verdad? Pero en definitiva yo demando al servicio. Y en este caso, el Consejo de Defensa del Estado fue llamado justamente a exponer, por allá por el año 2019, respecto de cuando se discutía el tema de la tutela laboral para el sector público. Y ellos dan a conocer unas cifras que fueron realmente para nosotros importantes de tener a la vista. Para quienes tengan el interés, véanlo, búsquenlo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, si mal no recuerdo, la Cámara de Diputados, ahí está el informe. Hablaban, por ejemplo, por efecto de indemnizaciones, el transcurso del 2016 al 2019, si mal no recuerdo, del orden de los 76.000 millones de pesos que había tenido que pagar el Estado hasta esa fecha, solamente, digamos, por efecto de los que se habían fallado. Había muchos juicios que todavía en esa fecha todavía no estaban claros, para los efectos, digamos, de indemnizaciones. O sea, sáquenme nuevo, pero si mal no recuerdo, el estadio de Iquique, la renovación salió como 25.000 millones, más o menos 30.000, por ahí. Es decir, y el hospital anda un poquito más arriba. Entonces es mucha cantidad de dinero. Pero más allá del dinero, acá viene lo más triste de todo, o lo más irrisorio.
es que cuando eso ocurre, el juez, el tribunal, demuestra que la persona es culpable, que el jefe de servicio echó mal a una persona, es decir, la maltrató. Ok, muy bien. Y además le dice al Estado, ¿sabe? Usted tiene que indemnizar a esta persona con X cantidad de dinero. Muy bien. Y tiene que dar disculpas públicas y darles clases de ética y no sé otra cosa más. Pero el empleador sigue trabajando. Mientras que el funcionario tuvo que esperar durante todo un periplo, digamos, judicial, fuera del servicio, y más encima tuvo que pagarle un abogado para que lo defendiera, porque más encima el jefe de servicio lo defiende ¿quién? O el Consejo de Defensa del Estado o el abogado del servicio. Entonces, realmente la cosa está desequilibrada. Frente a esto, y aquí volvemos también al tema de lo que es ley Karin, otra vez, a lo que son los climas laborales, a la prevención, digamos, de todo esto, porque un maltrato está, insisto, visto desde un despido. Ojalá que también los jefes de servicio una vez por todas entiendan que el hecho de despedir mal a una persona es también hacer mal la pega. Exacto. Porque si no soy conocedor de las leyes que justamente me obligan obviamente en derecho a actuar, bueno, estamos haciendo mal el trabajo. Entonces ahí es donde nosotros también le decimos a las autoridades políticas, le decimos a la Contraloría, le decimos a todos, por favor, si ese director o esa directora, ese jefe de servicio, hizo mal la pega en términos de echar mal a una persona y después más encima el Estado tiene que desembolsar un dinero por culpa de esa persona, no es posible que siga trabajando. Es así de sencillo. Interesante punto. Te cambio de tema, pero estamos obviamente en el mismo ámbito. Hace días atrás salió publicado en Medio Nacional, específicamente en Bio Bio, sí, el tema de la sorprendente cifra que hablaba sobre licencias médicas en el aparato público. ¿Ya? Y que no eran realmente veraces. Que eran fraudulentas. Eran fraudulentas. Ese nombre, según la investigación. Ideológicamente faltas, llamémosle así. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, o ustedes como agrupación, o el mismo Estado para frenar este tipo de instancias? A ver, frente a eso, lo primero que tengo que decir es que si realmente eso es comprobable, y obviamente existen, digamos, los antecedentes fehacientes, sin lugar a duda que no es posible ni justificarlo, y mucho menos, digamos, defenderlo. O sea, no, ahí nosotros no nos perdemos. ¿Ya? La ley es aplicable para todos y frente a cualquier tipo de cosas como la que tú acabas de mencionar, obviamente son sancionables y para eso existen, digamos, los cánones legislativos, o perdón, sumariales, digamos, respectivos. Es decir, la persona tiene que ir a un sumario y, bueno, seguir, digamos, toda la proyección que esto tiene y las sanciones que merezca. Sin embargo, también tengo que decir es que estas cosas pasan, como muchas otras cosas, pasan justamente por la poca fiscalización que hay de los órganos que están encargados de fiscalizar esto. ¿Verdad? Vuelvo nuevamente a la Contraloría, la CONPIN, la Superintendencia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quienes finalmente tienen que hacer la pega para efectos, digamos, de que esto no ocurra, prevenir que esto ocurra, quiere decir que no lo hicieron bien. O sea, si yo hago un análisis quizá un poco simplista, porque no tengo tampoco todos los factores a la mano, o al menos no todos. Sin embargo, frente a la opinión que tú me pides, claro, quiere decir que tenemos un problema de fiscalización tremendo, tremendo. Mira lo que ha pasado con el tema caso convenio, sí, con el, bueno, o sea, que él, un funcionario público, porque el estudio, la noticia indica que efectivamente el alza en el aparato público, y eran muchísimas las licencias falsas, pasa única y exclusivamente por un tema de control. O sea, porque sí, no hay alguien para controlar, alguien emite una licencia. Yo entiendo, por ejemplo, que post pandemia hubo un alza de licencias, sobre todo en el ámbito de la salud mental, porque efectivamente quedamos medio tocados después de la pandemia. Sí. No las voy a cuestionar, por supuesto, bajo ningún punto de vista. Hay quienes lo hacen. Lamentablemente. No es mi deber o no es mi rol cuestionarlas, digamos. Pero efectivamente hay mucho médico profesional que se presta para dar licencias falsas, y hay mucho usuario que dice, oye, ¿sabes qué? Necesito una licencia, tírame una de 15 días, que sea. ¿O de cuánto la querís? Pues hemos visto en noticias nacionales que tienen su precio, de 10, de 15, de 20, de un mes, etcétera. Bueno, hay algo que se llama ética y moral. Es decir, para un profesional de las características que tú me mencionas, si la persona está haciendo lo que dicen que hacen, es decir, los médicos que están entregando licencias, porque aquí también tiene que ver con eso. Sí. Porque yo puedo pedir lo que quiera, a lo mejor en cierta medida, pero quien me lo otorga, obviamente está generando, creo yo, ahí a esos niveles un delito. Puede que esté equivocado, no sé, ahí los juristas lo podrán corregir. Sin embargo, hay una falta. Porque evidentemente soy yo el que la está entregando y bajo mi firma. Yo estoy rubricando algo que está avalando algo que además sé que no corresponde. Entonces ahí obviamente también nuevamente está el rol fiscalizador de las entidades que por esencia tienen que realizar ese trabajo. Ahora, lo que sí no puede ocurrir, lo que sí ahí nosotros colocamos el énfasis es que no podemos hacer pagar a justos por pecado. No, por supuesto. No, aquí no podemos generalizar
Insisto, para eso están las entidades que tengan que investigar la situación, entiendo que ya están tomando cartas en el asunto, y aquellas personas que lo hayan realizado de esa forma, de forma, digamos, indebida, se tendrán que someter obviamente a los sumarios respectivos y tendrán que asumir las sanciones que ellos saben. Acá hay evidentemente una afectación, creo yo, directamente a la probidad administrativa, obviamente, ¿ya? Y frente a la probidad administrativa, que es una de las situaciones más gravosas dentro del sector público, es justamente lo que trae por consigo muchas veces la desvinculación del funcionario. Pero frente, digamos, a ese precepto, digamos, frente a un sumario. Pero tampoco podemos decir que el sistema público está haciendo uso y goce indebido, digamos, de la licencia médica, porque muchas veces, precisamente, a partir de las carencias de personal que tenemos, de las extenuantes jornadas de trabajo a las cuales nos vemos sometidos, de justamente a las falencias que existen en materia de infraestructura, de un sinfín de cosas. Claro, la gente con justo derecho de repente se cansa y van a un médico que obviamente les receta o les diagnostica algo y les dice descanse. Descanse, evidentemente, para que no se siga enfermando. Así es. ¿Verdad? Como nos ocurre a todos, obviamente, a todos y cualquiera, cada uno, sí. Porque es un derecho legal. Interesantísimo tema. Lamentablemente vamos a tener que empezar a despedir la entrevista, pero te dejo invitado, Patricio, para una nueva oportunidad de conversar y seguir hablando de estos temas de tanto interés para unos y otros, para moros y cristianos, como solemos decir. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por la invitación a ustedes. Sí, muy interesante. Tenemos hartas cosas que nos gustaría plantear. Entiendo que los tiempos en televisión siempre son agotados en las áreas de comunicaciones. Así que un saludo, entre paréntesis, a todas y todos los funcionarios públicos, a la gente de nuestra querida NEF también, dirigentes y bueno, a todos en general. Un gran abrazo desde la NEF y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos veremos en una nueva oportunidad. Es Patricio Llerena Chamberlain, él es presidente regional de la NEF, Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. Y no me puedo despedir esta jornada de día viernes, que ya nos vemos el día lunes posterior, es que con más de 40 años, Sofri de Iquique. Zona Franca de Iquique es el centro y la plataforma logística y de negocios más importante del cono sur de América. Zona Franca de Iquique, más de 40 años, siempre contigo. La entrevista con el Longino llegó hasta aquí. Nos vemos pronto. Por estar ahí, por estar con nosotros, por acompañarnos. Muchas gracias. Chao, chao.